Si alguien de siglos atrás viajara en el tiempo hasta 2025, quedaría completamente impresionado por los imponentes rascacielos, los puentes gigantescos y las maravillas de la ingeniería que salpican nuestras ciudades. Sin embargo, este progreso tuvo un precio. Detrás de cada maravilla moderna se esconden lecciones escritas en la tragedia. Errores que costaron vidas y cambiaron para siempre nuestra forma de construir. Número 10. Colapso de los grandes almacenes Sampón. Los grandes almacenes Sampón de Seúl se derrumbaron el 29 de junio de 1995, matando a 502 personas e hiriendo a 937. El edificio comenzó como un plan simple para un complejo de apartamentos residenciales de 4 pisos. Durante la construcción, Lee Ho-on, presidente de la división de construcción del grupo Sampón, decidió transformarlo en una tienda departamental de 5 pisos. Se retiraron columnas de soporte críticas para dar cabida a las escaleras mecánicas y se añadió un 5º piso. Al correr hacia las escaleras de emergencia, el techo se derrumbó. Solo hay una cosa por encima del techo del 5º piso. Lo que empeoró las cosas fue la decisión de colocar 4 enormes equipos de aire acondicionado en el techo, que los trabajadores arrastraron por la estructura, creando grietas a su paso. Todo el edificio se construyó sobre lo que solía ser un vertedero, y se utilizó hormigón de baja calidad en todas partes. Esa mañana, empezaron a aparecer grietas en el techo del 5º piso. Los ingenieros advirtieron que la estructura era insegura, pero Lee Ho-on se negó a evacuar porque la tienda estaba abarrotada de clientes y cerrar significaría perder ingresos. 5 horas antes del derrumbe, fuertes explosiones resonaron en los pisos superiores a medida que las vibraciones del aire acondicionado ensanchaban las grietas. A las 5:52 de la tarde, los trabajadores finalmente dieron la alarma y comenzaron a evacuar a la gente. 20 segundos después, el ala sur se derrumbó en el sótano. Las operaciones de rescate continuaron durante 17 días, y el último superviviente fue rescatado de entre los escombros tras permanecer atrapado todo ese tiempo. Lee Ho-on fue sentenciado a 7 años y medio de prisión, pero este ni siquiera es el peor desastre de construcción. El siguiente sin duda te dará escalofríos. Número 9. Colapso del centro comercial Go Center. El centro comercial Go Center de Gyeot-lake abrió sus puertas en 1980 y, desde el primer día, el agua goteaba por todas partes. Los vecinos incluso empezaron a llamarlo cataratas algo por la gravedad de la fuga. Todo el mundo lo sabía, todos se quejaban, pero nunca se solucionó nada. Avanzamos rápidamente hasta el 23 de junio de 2012, alrededor de las 2:20 de la tarde, cuando un enorme trozo de 12 por 24 metros del aparcamiento de la azotea se derrumbó y se estrelló contra el techo. 2 personas murieron ese día y más de 20 resultaron heridas. Pero la cuestión es la siguiente. Todo este lío empezó mucho antes, durante la planificación. El arquitecto ni siquiera quería aparcamiento en la azotea, pero lo decidió de todos modos para ahorrar dinero. Luego lo empeoró al elegir un sistema de impermeabilización experimental que ahorró $136,000. Falló de inmediato. Durante años, el agua salada erosionó el acero subyacente hasta que las conexiones apenas pudieron soportar el 13% de su capacidad. Un ingeniero incluso dio el visto bueno pocas semanas antes de que todo se derrumbara. La investigación lo calificó como un fallo humano impulsado por la apatía, la negligencia y la codicia. Ahora bien, sin identificar la naturaleza real del daño, no debería sorprender que la estructura finalmente cediera. Y entonces tenemos el puente que ni siquiera soportó el viento. Número 8. Desastre del puente de Tai. El puente de Tai, en Escocia, se derrumbó el 28 de diciembre de 1879 durante una violenta tormenta que precipitó un tren de pasajeros a las gélidas aguas del estuario de Tai, causando la muerte de 75 personas. El puente se había inaugurado apenas 18 meses antes, en junio de 1878, y se extendía más de 3 kilómetros a través del estuario, convirtiéndose en el puente más largo del mundo en aquel momento. El diseñador Thomas Bouch no había tenido en cuenta explícitamente las cargas de viento en sus cálculos, lo que resultó ser un error fatal. Las vigas altas del puente carecían de un arriostramiento adecuado contra el viento, y las columnas de hierro fundido que la sostenían eran frágiles y propensas a agrietarse. Los trabajadores habían informado de que el puente se sacudía violentamente al cruzar los trenes, pero estas advertencias fueron ignoradas. En esa noche tormentosa, los vientos alcanzaron entre 112 y 128 kilómetros por hora.
Un tren entró en el puente alrededor de las 7:15 de la tarde, y los testigos vieron cómo saltaban chispas de las ruedas antes de que las luces se apagaran repentinamente. Poco después, 13 tramos de las altas vigas, con una altura total de más de 914 metros, se derrumbaron en el agua. La investigación reveló hierro fundido de mala calidad con defectos internos, una inspección deficiente durante la construcción y cimientos desplazados. La reputación de Bouch quedó destruida y falleció un año después del desastre. Y entonces surgió el puente, probablemente maldito. Número 7. Puente de Quebec. El puente de Quebec se derrumbó 2 veces durante su construcción. Primero el 29 de agosto de 1907, con la muerte de 75 trabajadores, y luego el 11 de septiembre de 1916, con la muerte de 13 más. El puente en Ménsula fue diseñado para ser el puente más largo del mundo, con una longitud de 550 metros sobre el río San Lorenzo. Durante el primer colapso, los ingenieros habían advertido sobre una deflexión excesiva en los elementos de compresión, con vigas de acero que se deformaban bajo cargas que no estaban diseñadas para soportar. El brazo voladizo sucedió a las 5:37 de la tarde, provocando que los trabajadores cayeran al río. Muchos trabajadores eran herreros Mohawk de Conoboc, y el desastre tuvo consecuencias duraderas para su comunidad. El puente fue rediseñado con elementos estructurales más pesados y la construcción se reanudó en 1913. En 1916, mientras se colocaba el tramo central, falló un molde y el tramo cayó al río. El puente finalmente se inauguró en 1917 tras cobrarse 88 vidas. Y luego está el desastre que se venía gestando desde hacía muchísimo tiempo. Número 6. Champlain Tower South. El Champlain Tower South de Surfside se derrumbó el 24 de junio de 2021, a la 1:22 de la madrugada, matando a 98 personas en menos de 12 segundos. Sea cual sea la secuencia exacta de eventos, la falla de la terraza de la piscina derrumbó las torres central y este en segundos. El condominio de 12 pisos frente al mar llevaba años mostrando signos de deterioro. Un informe de ingeniería de 2018 documentó un deterioro significativo del concreto en la terraza de la piscina y el estacionamiento, lo que advertía de un daño estructural importante que se estaba acelerando. El agua salada se había filtrado en los cimientos durante años, corroyendo los refuerzos de acero y debilitando el hormigón de toda la estructura construida en 1981. Informes de abril de 2021 describieron el deterioro como mucho peor de lo que se creía. Se había aprobado un programa de reparación de $15 millones, pero las obras aún no habían comenzado cuando ocurrió el desastre. Las imágenes de vigilancia y las investigaciones revelaron que la plataforma de la piscina se derrumbó primero, probablemente entre 7 y 12 minutos antes de la caída de la torre. El fallo inicial en la plataforma de la piscina provocó un derrumbe progresivo que se extendió por la parte este del edificio. Las labores de rescate continuaron durante semanas, y la última víctima fue identificada el 26 de julio. Luego tenemos otro puente que se derrumbó y se llevó varias vidas. Número 5. Colapso del puente oeste de la Interstate 35. El tráfico en hora punta en Minneapolis se convirtió en una pesadilla el 1 de agosto de 2007, cuando el puente oeste de la Interestatal 35 sobre el río Mississippi se derrumbó catastróficamente. El desastre causó la muerte de 13 personas y heridas a 145, provocando la caída de vehículos al río. El puente de arco de acero de 8 carriles, que había servido a los viajeros desde 1967, transportaba aproximadamente 140,000 vehículos diariamente antes de colapsar esa noche. Cruzar el puente de la enero de 35 es un trayecto diario para miles de conductores. La causa principal se remonta a un error de diseño cometido décadas antes. La cartela U10 tenía un grosor de media pulgada cuando debería haber tenido 1 pulgada, lo que la convertía en la más débil de las 14 placas. Este único error, cometido más de 40 años antes del colapso, prácticamente garantizó el colapso final del puente. Para agravar el problema, los proyectos de repavimentación a lo largo de los años habían aumentado el peso del puente en aproximadamente un 20%, sometiendo a la estructura a una tensión que nunca fue diseñada para soportar. A continuación, se produjo un desastre que aún se recuerda como una de las mayores tragedias de Bangladesh. Número 4. Fábrica de confección Rana Plaza. El Rana Plaza de Bangladesh se derrumbó el 24 de abril de 2013, causando la muerte de 1.134 personas y heridas a más de 2.500. En la década anterior al Rana Plaza, cientos de personas murieron en incendios de fábricas y derrumbes de edificios en Bangladesh,
convirtiéndose en el desastre más mortífero de una fábrica textil en la historia. El edificio de 8 plantas albergaba 5 fábricas textiles que producían ropa para importantes marcas. El 23 de abril aparecieron grandes grietas en toda la estructura. Las tiendas y el banco de las plantas bajas cerraron de inmediato, mientras que los dueños de las fábricas de las plantas altas amenazaron a los trabajadores con perderles el salario de un mes si no regresaban al día siguiente. Los trabajadores llegaron a sus turnos alrededor de las 8 de la mañana del 24 de abril. Momentos después, se produjo un corte de electricidad y los generadores diésel de los pisos superiores se activaron, enviando vibraciones a través de la estructura ya dañada. A las 8:54 de la mañana, se oyeron fuertes vibraciones y ruidos retumbantes, lo que provocó que los trabajadores se apresuraran hacia las salidas. El edificio se derrumbó por completo a las 8:57 de la mañana, menos de un minuto después del inicio de las vibraciones. Resulta que la estructura se diseñó originalmente como un edificio comercial de 5 plantas para tiendas y oficinas. Se construyeron 3 plantas adicionales ilegalmente y sin permisos para albergar las fábricas textiles. Además, el edificio se construyó sobre un estanque rellenado, lo que comprometió sus cimientos desde el principio. El propietario del edificio, Soel Rana, fue arrestado después de una persecución de 4 días mientras intentaba huir a la India. Pero este no fue el único proyecto de construcción que terminó en escombros y se cobró vidas. Número 3. Centro Cívico de Hartford. La noche del 17 de enero de 1978, 4.746 aficionados al baloncesto abarrotaron el Hartford Civic Center de Connecticut para ver cómo UConn vencía a UMass por 56-49. 6 horas después, a las 4:19 de la madrugada del 18 de enero, el techo se derrumbó. La estructura de 1.400 toneladas, que cubría casi una hectárea, se derrumbó sobre 10,000 asientos vacíos. Gracias a la sincronización, nadie resultó herido. El estadio se había inaugurado apenas 3 años antes, en enero de 1975, con un techo de cerchas espaciales de vanguardia diseñado con tecnología asistida por computadora. El diseño innovador prometía soportar más peso con menos materiales, ahorrando a la ciudad $500,000. Pero el techo venía fallando desde su instalación. Durante la construcción en 1972 y 1973, los inspectores observaron deflexiones el doble de grandes que las previstas por computadora, y cuando los paneles de la fascia no encajaban debido a la deformación, los contratistas simplemente los soldaban en su lugar en lugar de usar los orificios para pernos diseñados. Las investigaciones posteriores revelaron errores de diseño y una subestimación del 20% del peso real del techo, y estos errores de diseño fueron la misma razón por la que también ocurrió este siguiente desastre. Número 2. Passarella Hyatt Regency. El Hotel Hyatt Regency de Kansas City estaba organizando un baile de té lleno de gente el 17 de julio de 1981, cuando ocurrió un accidente con 2 pasarelas suspendidas que pesaban 64,000 libras cada una. Estaban suspendidos mediante varillas de acero, pero un cambio de diseño durante la construcción duplicó la carga en los puntos de conexión, superando con creces su capacidad. El diseño original preveía varillas continuas que partían del techo y atravesaban ambas pasarelas. En cambio, la pasarela del 4º piso se sostenía mediante varillas fijadas a ella, y esas mismas varillas debían sostener la pasarela del 2º piso inferior. Esta configuración implicaba que las conexiones del 4º piso soportaran el doble del peso previsto. A las 9 de la noche, las conexiones de la pasarela del 4º piso fallaron, estrellándola contra la pasarela del 2º piso, y ambas estructuras se desplomaron juntas sobre el vestíbulo, abarrotado de gente. Las investigaciones concluyeron que las pasarelas habrían fallado con tan solo 1/3 del peso que soportaron esa noche. Terminó con 114 muertos y 216 heridos. Los ingenieros fueron declarados culpables de negligencia grave y perdieron sus licencias profesionales, aunque fueron absueltos de cargos penales. El hotel reabrió sus puertas 3 meses después, con las pasarelas retiradas y refuerzos estructurales adicionales instalados. Aquí hay una que resultó ser una pesadilla para todos los que vivían allí. Número 1. Torre Ronan Point. Londres amaneció con la tragedia el 16 de mayo de 1968, cuando una mujer en el piso 18 de la Torre Ronan Point encendió una cerilla para preparar su té matutino. La estufa de gas había estado goteando durante la noche. La explosión que siguió fue leve y apenas hirió a la mujer. Lo que sucedió después fue catastrófico.
La explosión derribó los muros de carga y toda la esquina sureste del edificio de 22 pisos se derrumbó como un castillo de naipes, con los pisos desplomándose desde el piso 18 hasta el suelo. 4 personas murieron y 17 resultaron heridas. La torre llevaba solo 2 meses abierta. Construido con el sistema de paneles grandes, las paredes y los pisos simplemente se apilaban y atornillaban sin ningún soporte adicional. Cuando un elemento fallaba, toda la sección se derrumbaba. Las investigaciones revelaron una construcción sorprendentemente deficiente. Las paredes no estaban bien alineadas. Faltaban pernos o estaban flojos. El edificio fue reparado y reabierto, y luego demolido en 1986. Los equipos de demolición encontraron defectos aún peores de lo que se sospechaba. Imaginen lo grave que fue. ¿Pero podría ser tan grave como este?